Una joven de apenas 15 años, desamparada tras la muerte de sus padres, comenzó a trabajar como empleada en una lujosa mansión, aceptando comida y un techo a cambio de su esfuerzo. Pero su destino dio un giro trágico cuando quedó embarazada del hijo del patrón. En lugar de apoyo, recibió humillación y fue cruelmente expulsada sin documentos, sin hogar y sin esperanza, condenada a sobrevivir en las calles mientras cargaba una nueva vida en su vientre. Un día, entre el hambre y el frío, encontró una cartera abandonada, llena de tarjetas bancarias y documentos que pertenecían a un hombre. Lo que esta joven no sabía era que el dueño de esa cartera no solo era un millonario influyente, sino alguien que podría alterar su destino de una forma que jamás habría esperado. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. En las calles abarrotadas de Ciudad de México, donde el bullicio de los autos y las voces del comercio se mezclan con el eco de pasos apresurados, una figura menuda y solitaria recorría las banquetas en busca de algo que comer. Carolina tenía apenas 15 años, pero su rostro delataba una madurez impuesta por la tragedia. Era una niña obligada a enfrentar el peso de un mundo que no mostraba piedad. Había perdido a sus padres en un accidente devastador, quedándose sola, sin familia ni hogar. Las pocas pertenencias que le quedaban fueron arrebatadas cuando los acreedores reclamaron lo poco que sus padres dejaron. Pronto se encontró vagando por las calles, sin un lugar a donde ir. Con cada paso, Carolina cargaba no solo el dolor de su pérdida, sino también el miedo constante que acompaña a quienes viven en las sombras de la sociedad. La desesperación la llevó a aceptar un trabajo como empleada doméstica en una mansión imponente al sur de la ciudad. El brillo de los candelabros y los jardines cuidados prometían algo que no había tenido en meses: estabilidad. A cambio de morada y alimentación, se le pidió limpiar, cocinar y atender los caprichos de una familia adinerada. Pensó que por fin tendría un refugio, un espacio donde pudiera curar sus heridas y comenzar de nuevo. Sin embargo, esa esperanza se desmoronó rápidamente. En la mansión, Carolina descubrió que el lujo no era sinónimo de humanidad. Fue tratada con indiferencia por los patrones y con desprecio por los demás empleados. Le asignaban tareas interminables y le hablaban con frialdad, como si no fuera más que una herramienta para su comodidad. Pero entre todas las miradas de superioridad, había una que parecía diferente: Esteban, el hijo del patrón. Joven y encantador, Esteban tenía una sonrisa que podría derretir el hielo, y con palabras dulces se ganó la confianza de Carolina. Ella, ingenua y vulnerable, creyó encontrar en él un aliado, quizá incluso algo más. No tardó en enamorarse de sus atenciones, ignorando las advertencias de otros empleados que conocían bien el carácter manipulador del joven. Cuando Carolina descubrió que estaba embarazada, su mundo volvió a tambalearse. Con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas en los ojos, decidió contarle a Esteban, pero su reacción fue un balde de agua fría. La sonrisa que alguna vez la reconfortó se transformó en una mueca de desdén. Él la acusó de mentir, de intentar aprovecharse de su familia, y se negó a asumir cualquier responsabilidad. La situación se agravó cuando Carolina fue llamada al despacho del patrón. Las palabras del hombre cayeron como martillazos. La acusaron de deshonrar la casa, de ser una oportunista y una desvergonzada. Antes de que pudiera defenderse, fue expulsada de la mansión. No le permitieron recoger sus cosas, ni siquiera los documentos que certificaban su identidad. Todo lo que había traído consigo quedó encerrado tras las puertas de aquella residencia que ahora la rechazaba con brutalidad. En las calles, Carolina se encontró con una realidad aún más despiadada. Sin dinero ni hogar, empezó a dormir en parques y estaciones de metro, donde el frío de la noche mordía su piel y el hambre retorcía su estómago. Los transeúntes la miraban con desprecio, algunos susurraban entre dientes comentarios hirientes. Otros, simplemente la ignoraban como si fuera invisible. Con el paso de los días, su estado se volvió cada vez más crítico. Su embarazo avanzaba, y su cuerpo, debilitado por la falta de alimento, apenas podía soportar el peso de su bebé. Cada día era una lucha. Caminaba largas horas en busca de un refugio o algún lugar donde pudiera encontrar algo de comida. En más de una ocasión tuvo que escarbar entre la basura para calmar el hambre. El dolor en su pecho no solo provenía del rechazo que experimentaba, sino también de la culpa.
Se preguntaba si había hecho algo mal, si su situación era un castigo por no haber sabido protegerse mejor. Sin embargo, cada vez que sentía los débiles movimientos de su bebé dentro de ella, encontraba una chispa de esperanza. No podía rendirse, no por él. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaba bajo el techo de una parada de autobús, vio cómo las gotas de agua arrastraban la suciedad de las calles hacia el desagüe. Pensó en su vida, en cómo todo parecía desvanecerse como esas gotas, llevándose consigo cualquier rastro de estabilidad o dignidad. Intentó recordar el rostro de sus padres, pero la tristeza nublaba sus memorias. Lo único que tenía claro era su promesa de nunca renunciar, de resistir aunque el mundo se empeñara en hundirla. Carolina comenzó a frecuentar albergues, pero la saturación de estos lugares hacía que las noches bajo techo fueran raras. Su rostro, cada vez más delgado, reflejaba el peso de las noches en vela y los días sin comida. Algunas veces encontraba almas caritativas que le ofrecían un pedazo de pan o una bebida caliente, pero esos gestos eran la excepción en un entorno que parecía disfrutar de su sufrimiento. Conforme los meses avanzaban, su vientre crecía, y con él, las dificultades. Caminar largas distancias se volvía más agotador, y el rechazo de las personas parecía intensificarse. Una noche, al intentar dormir en un banco de un parque, fue despertada por un guardia que la desalojó con palabras duras. Mientras recogía sus pocas pertenencias, sintió que la indignidad de su situación la abrumaba. Pero se obligó a levantarse una vez más, porque sabía que no podía rendirse. Esa fue su rutina, enfrentar días interminables y noches solitarias, cargando con un dolor que pocas personas podrían entender. Sin embargo, dentro de su sufrimiento, Carolina descubrió una fuerza que nunca supo que tenía. En cada lágrima derramada, en cada rechazo, encontraba una razón más para seguir luchando, porque sabía que su vida no solo le pertenecía a ella. Su bebé, aunque aún no había nacido, era su luz en medio de la oscuridad. Así vivía, enfrentando cada día como si fuera el último, cuando una noche, mientras revisaba basureros en busca de comida, encontró una billetera lujosa. En su interior había documentos, tarjetas de crédito y una dirección. Pensó en venderla para ganar algo de dinero, pero su instinto y los valores inculcados por sus padres la detuvieron. Decidió devolverla, esperando encontrar al dueño al día siguiente en la dirección indicada, la sede de una empresa llamada Grupo Velasco. Bajo la tenue luz de un poste parpadeante, Carolina caminaba con pasos vacilantes. La noche había caído como un manto frío sobre la Ciudad de México, y el hambre mordía su estómago como un animal desesperado. A cada esquina, las miradas furtivas de los transeúntes la hacían encogerse, no de miedo, sino de una humillación que se adhería a su piel como una capa invisible. En sus manos, un pañuelo remendado que apenas cubría las cicatrices de días enteros sin comer, su único consuelo mientras escarbaba entre los desechos de los basureros. Los olores rancios y el ruido de las ratas acompañaban sus movimientos. La banqueta áspera raspaba sus rodillas cuando se agachaba, buscando algo, lo que fuera, que pudiera calmar el vacío que llevaba dentro. Pero esa noche, su búsqueda la llevaría a algo más que un trozo de pan o una botella vacía que vender. Fue cuando removió un cúmulo de bolsas plásticas que lo vio. Un destello dorado que sobresalía entre los desechos, llamando su atención como un faro en la oscuridad. Con dedos temblorosos, sacó el objeto. Era una billetera, pero no una cualquiera. El cuero relucía bajo la luz, suave al tacto, con un diseño que hablaba de lujo y exclusividad. Por un instante, Carolina quedó inmóvil, incapaz de procesar su hallazgo. La abrió con cautela, casi como si temiera que fuera a desaparecer de sus manos. En su interior había tarjetas de crédito que ella solo había visto en anuncios, un fajo de billetes perfectamente doblados y una identificación con una dirección escrita en letras claras. El nombre en el documento resonó en su mente como un eco: Álvaro Velasco. No sabía quién era, pero el apellido le resultaba familiar, como si lo hubiera escuchado en las noticias o leído en algún cartel publicitario. Sus ojos recorrieron cada detalle de la billetera, y la tentación la golpeó con fuerza. Podría venderla,
podría usar las tarjetas, podría desaparecer con el dinero y al menos tener un respiro de su miseria. Su mente le gritaba que esa era su oportunidad, la única salida que había encontrado en semanas de vagar sin rumbo. Pero en su pecho algo más hablaba con igual intensidad. Los recuerdos de su infancia surgieron con una nitidez que dolía. Sus padres, antes del accidente, le habían inculcado valores que no podía ignorar. No robas lo que no te pertenece, le decía su madre mientras tejía manteles en la pequeña sala de su casa. La honestidad es lo único que nadie puede quitarte, le repetía su padre cada vez que salía a trabajar al mercado. Esas palabras resonaron con más fuerza que el hambre y el frío. Carolina cerró la billetera con un movimiento firme, como si con ese gesto estuviera sellando una decisión que cambiaría su destino. No podía quedarse con algo que no era suyo. Miró la dirección impresa en la identificación y la memorizó. Decidió que al día siguiente iría a devolverla. Quizás, solo quizás, ese acto le abriría una puerta, aunque pequeña, hacia algo mejor. El amanecer apenas despuntaba cuando Carolina llegó a la imponente sede del Grupo Velasco. Sus pies descalzos sobre el frío pavimento parecían burlarse del lujo que la rodeaba. Cada detalle del edificio hablaba de opulencia, puertas giratorias brillantes, ventanales que reflejaban el cielo como espejos, y un aroma a limpieza que le resultaba extraño. Sujetaba la billetera contra su pecho con fuerza, como si temiera que alguien se la arrebatara. No estaba segura de lo que iba a encontrar, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Un guardia de seguridad la detuvo antes de que pudiera cruzar el umbral. La mirada del hombre era dura, casi despectiva. Su aspecto desaliñado y el evidente bulto de su embarazo parecían ser suficientes para que él decidiera que no pertenecía a ese lugar. Ella intentó explicarle que tenía algo importante que devolver, pero el hombre solo gruñó con impaciencia, señalando hacia una esquina donde debía esperar. Carolina sintió que la esperanza se desmoronaba con cada segundo que pasaba allí, rodeada de empleados que pasaban apresurados, lanzándole miradas de desprecio. Finalmente, una secretaria de rostro severo salió a recibirla. La mujer parecía evaluar cada centímetro de Carolina con ojos críticos. Después de un breve intercambio, en el que Carolina explicó su propósito, la secretaria tomó la billetera con gesto incrédulo y desapareció detrás de una puerta de cristal. Carolina esperó en silencio, ignorando las punzadas de hambre y el cansancio que se acumulaba en sus piernas. Minutos que parecieron horas después, un hombre de traje impecable apareció. Su sola presencia parecía llenar el espacio con autoridad. Era Álvaro Velasco, el dueño de la billetera y el CEO del Grupo Velasco. Su mirada era fría, calculadora, como si analizara a Carolina con la precisión de un cirujano. Ella levantó la vista, intentando ignorar la opresión que sentía bajo su escrutinio. Sin decir palabra, Álvaro tomó la billetera de manos de su asistente y la inspeccionó. Dentro de sus ojos había una mezcla de incredulidad y curiosidad. No podía entender cómo una mujer en esas condiciones había decidido devolver algo que podría haberle proporcionado alivio inmediato. Sin embargo, su rostro no mostraba nada más que una máscara de indiferencia. Los empleados que estaban cerca observaban la escena con curiosidad y desprecio. Nadie entendía por qué el magnate se tomaba siquiera el tiempo de atender a alguien como Carolina. La tensión en la sala era palpable, pero ella mantuvo la cabeza alta. Su voz, aunque temblorosa, fue clara al explicar cómo había encontrado la billetera. No pidió nada a cambio. Solo dijo que devolverla era lo correcto. Las palabras de Carolina golpearon a Álvaro de una manera que no esperaba. Acostumbrado a lidiar con personas que siempre buscaban algo de él, la pureza de su gesto lo desconcertó. En un intento por cerrar el asunto rápidamente, sacó un cheque de su escritorio y lo extendió hacia ella. Era una suma considerable, suficiente para cambiar su vida de inmediato. Pero Carolina no lo aceptó. Su negativa fue un golpe para Álvaro, quien no estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero. Carolina explicó que no buscaba recompensas, sino justicia para ella y su hijo que estaba por nacer. Esas palabras, simples pero cargadas de una sinceridad brutal,
removieron algo en el corazón de Álvaro. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, como si la fortaleza que había construido a base de éxito y riqueza comenzara a resquebrajarse. El peso de la decisión de Álvaro cayó como una piedra en medio del silencio de su oficina. Ofrecerle trabajo a Carolina no era algo que hacía por compasión, al menos no del todo. Había algo más, algo que él mismo no alcanzaba a comprender, pero que lo impulsaba a actuar. Por su parte, Carolina lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad, pero sus opciones eran limitadas. Con un bebé en camino y una vida marcada por la lucha constante, no podía darse el lujo de rechazarlo. Aceptó, aunque su mente no dejaba de advertirle sobre los peligros que podía implicar. El primer día de Carolina en la empresa fue un desfile de miradas inquisitivas y susurros velados. No había espacio en ese mundo para alguien como ella. Vestía ropa modesta y, a pesar de que intentaba mantener la cabeza en alto, su embarazo era evidente, lo que parecía ser motivo suficiente para que los demás la juzgaran. Álvaro había dispuesto que trabajara en un puesto administrativo, archivando documentos y organizando tareas menores, pero incluso eso fue suficiente para despertar recelos entre los empleados. Carolina, sin embargo, no se dejó intimidar. Su determinación era más fuerte que el desprecio que sentía a su alrededor. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, haciendo todo lo posible por demostrar su valía. Su habilidad para resolver problemas y su disposición para aprender no pasaron desapercibidas. Aunque algunos seguían murmurando a sus espaldas, otros comenzaron a admirar su dedicación, incluso si no lo decían abiertamente. Álvaro observaba todo desde las sombras. Había algo en Carolina que lo desconcertaba profundamente. No solo era su capacidad para soportar la adversidad con una dignidad que él mismo sentía que había perdido hace años, sino también su honestidad y franqueza. La manera en que hablaba, siempre directa y sin rodeos, era un contraste absoluto con las personas que lo rodeaban, acostumbradas a decirle lo que querían que él escuchara. Esa autenticidad era como un espejo que lo obligaba a mirarse a sí mismo de una manera que no le agradaba. Con el paso de las semanas, Carolina empezó a ganarse un lugar en la empresa, aunque no fue fácil. Cada tarea que se le asignaba la ejecutaba con precisión, y su disposición para ayudar a otros hizo que poco a poco algunos compañeros de trabajo dejaran de verla con desprecio. Aún así, había quienes no soportaban la idea de que alguien como ella pudiera tener un vínculo directo con Álvaro. Los rumores no tardaron en surgir. Se decía que Carolina había manipulado al magnate para conseguir el empleo, que estaba usando su embarazo como una estrategia para ganar su favor, incluso que el bebé que esperaba podría ser del propio Álvaro. Los chismes se extendieron como pólvora, y aunque Carolina intentaba mantenerse al margen, no pudo evitar escuchar algunas de las acusaciones. Esas palabras la herían profundamente, pero también la impulsaban a esforzarse aún más. No estaba allí para complacer a nadie, solo quería asegurarse de que su hijo tuviera un futuro mejor. La situación se tornó más complicada cuando Álvaro comenzó a interactuar con ella de manera más frecuente. Al principio, eran reuniones estrictamente laborales. Quería asegurarse de que las tareas que le asignaban fueran ejecutadas correctamente. Pero con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en conversaciones más personales. Álvaro le hacía preguntas sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Carolina, aunque reticente al principio, terminó abriéndose, compartiendo fragmentos de una historia que era tan cruda como inspiradora. Álvaro no podía evitar sentirse intrigado por ella. Había algo en su fuerza, en su capacidad para seguir adelante a pesar de todo, que le resultaba fascinante. No podía recordar la última vez que alguien lo había impactado de esa manera. Por otro lado, Carolina no sabía qué pensar de él. A veces, parecía genuinamente interesado en ayudarla, pero otras veces su actitud distante y fría le recordaba que no eran más que dos mundos opuestos obligados a coexistir. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida. Los rumores se intensificaron, y la tensión en la oficina era palpable.
Algunos empleados comenzaron a tratar a Carolina con abierta hostilidad, acusándola de recibir un trato preferencial. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Álvaro, consciente de lo que sucedía, intentó manejar la situación con discreción, pero no pudo evitar sentirse molesto por la mezquindad de sus propios trabajadores. Carolina, por su parte, decidió ignorar las habladurías. Tenía cosas más importantes en que concentrarse. El clímax de esta tensión llegó cuando Álvaro descubrió un detalle que cambiaría todo. Un día, mientras revisaba documentos relacionados con un proyecto en el que Carolina había estado ayudando, encontró un nombre que lo dejó helado: Esteban. Álvaro sabía que su sobrino, un joven ambicioso y algo irresponsable, había estado involucrado en situaciones cuestionables en el pasado, pero nunca imaginó que su nombre aparecería relacionado con Carolina. Algo no encajaba. Decidido a descubrir la verdad, Álvaro confrontó a Carolina en privado. Quería saber qué relación tenía con Esteban y por qué su nombre aparecía en los documentos. Carolina, aunque sorprendida por la pregunta, respondió con la misma honestidad que la caracterizaba. Le explicó que el bebé que esperaba era de Esteban, pero que no buscaba su ayuda ni la de nadie más. Solo quería asegurarse de que su hijo tuviera una vida diferente a la que ella había conocido. Álvaro se quedó en silencio. Las palabras de Carolina resonaban en su mente, creando un eco que parecía desmoronar todas las certezas que había construido a lo largo de su vida. No sabía qué hacer con esa información, pero una cosa era clara: ya no podía mirar a Carolina de la misma manera. Algo en él había cambiado, aunque aún no entendía exactamente qué. Álvaro decidió que no podía seguir con la incertidumbre sobre el vínculo entre Esteban y Carolina. La tensión en su pecho lo empujó a enfrentar a su sobrino. Al día siguiente, en una reunión privada, lo miró fijamente, como si intentara descifrar la verdad en sus ojos antes de siquiera abrir la boca. Esteban, siempre tan seguro de sí mismo, parecía diferente, más inquieto, con la mirada huidiza. Álvaro no perdió tiempo y fue directo al punto, preguntándole si tenía algún vínculo con Carolina y el hijo que esperaba. Esteban, en un acto que dejó a Álvaro perplejo, negó cualquier conexión. Su voz temblaba levemente mientras aseguraba que no conocía a Carolina más allá de haber coincidido en algún evento menor. Insistió en que no había forma de que el hijo fuera suyo y, para reforzar su postura, incluso llegó a burlarse de la idea de que alguien como Carolina pudiera estar relacionado con él. Álvaro sintió una punzada de desagrado. Conocía a Esteban desde niño y sabía reconocer cuando mentía. Algo no cuadraba, pero decidió no presionarlo más en ese momento. Mientras tanto, Carolina, al tanto de la confrontación, permanecía firme en su decisión de no buscar ni dinero ni apoyo emocional. Su único propósito era garantizar que su hijo no creciera en las mismas condiciones de pobreza extrema que ella había soportado. En un encuentro con Álvaro, lo dejó claro. Su tono era sereno pero cargado de una fuerza que sorprendió al empresario. Le contó cómo había sido crecer en un vecindario donde cada día era una lucha por sobrevivir. Describió las noches sin comida, el miedo constante al peligro, y cómo había prometido a sí misma que su hijo nunca viviría esa realidad. Álvaro no podía apartar la mirada mientras ella hablaba. Sus palabras le recordaron un pasado que había enterrado bajo años de éxito y riqueza. Pensó en su propia infancia, en las noches en las que el hambre lo obligaba a buscar comida entre los desechos, en los inviernos que pasaba acurrucado bajo mantas raídas, intentando no ceder al frío. Había luchado con uñas y dientes para salir de esa vida, y ahora esas memorias resurgían con una intensidad que no esperaba. La conversación con Carolina dejó a Álvaro reflexionando profundamente. Durante días, su mente estuvo inundada por imágenes de su infancia, por las decisiones que había tomado para llegar a donde estaba y por las personas que había dejado atrás en el camino. Aunque no lo admitía abiertamente, algo en la determinación de Carolina lo había conmovido. Era como si viera en ella un reflejo de la lucha que él mismo había enfrentado, pero con una diferencia crucial: Carolina no estaba sola. Estaba cargando con una vida que dependía de ella,
y eso añadía un peso que Álvaro no podía ignorar. Mientras tanto, los rumores en la empresa no cesaban. La relación entre Álvaro y Carolina seguía siendo objeto de especulación, y la negativa de Esteban a asumir cualquier responsabilidad solo avivaba las habladurías. Algunos empleados se preguntaban si Álvaro estaba siendo manipulado, otros creían que él estaba involucrado emocionalmente. Sin embargo, ninguno entendía la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Álvaro, en su característico estilo reservado, no daba explicaciones, y Carolina, enfocada en su trabajo y en el bienestar de su hijo, tampoco se molestaba en defenderse. La situación llegó a un punto crítico cuando un antiguo amigo de Álvaro, que conocía su historia desde los días en que ambos eran niños, lo confrontó. Le preguntó por qué estaba tan interesado en Carolina y qué veía en ella que lo mantenía tan involucrado. Álvaro, molesto por la intrusión, intentó evadir la pregunta, pero su amigo insistió. Fue en ese momento cuando Álvaro, casi sin darse cuenta, dejó salir una parte de lo que estaba sintiendo. Admitió que la historia de Carolina le recordaba demasiado a su propia lucha, que había algo en su fortaleza que lo hacía cuestionarse muchas cosas de su vida actual. La revelación sorprendió a su amigo, pero aún más a Álvaro, quien no había sido completamente consciente de sus propios sentimientos hasta ese momento. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Comenzó a involucrarse más en la vida de Carolina, no de manera intrusiva, sino como un observador silencioso. Quería entenderla, conocerla más allá de las barreras que ella misma había construido. Cada pequeño detalle que aprendía sobre ella lo llevaba a respetarla aún más. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esta creciente cercanía. Esteban, aunque había negado cualquier vínculo con Carolina, no podía evitar sentirse incómodo con la atención que su tío le estaba dedicando. En un intento por desviar la atención, comenzó a difundir rumores que ponían en duda la integridad de Carolina. La acusaba de manipular a Álvaro para asegurarse un futuro cómodo, y aunque muchos sabían que Esteban no era precisamente una fuente confiable, algunos comenzaron a creerle. Carolina, consciente de las acusaciones, decidió no quedarse callada. En una reunión con Álvaro, le expresó su preocupación por cómo los rumores podrían afectar no solo su trabajo, sino también su dignidad. Le dejó claro que no estaba allí para aprovecharse de nadie, que su única prioridad era su hijo. Álvaro, impresionado por su franqueza, le aseguró que confiaba plenamente en ella y que no permitiría que nadie la menospreciara. A pesar de las palabras de apoyo de Álvaro, Carolina no podía evitar sentirse vulnerable. Las habladurías y las miradas de juicio eran difíciles de ignorar, especialmente cuando cada día sentía más el peso de su embarazo. Pero en lugar de dejarse vencer, utilizó esa presión como motivación. Si había algo que la vida le había enseñado, era a no rendirse, sin importar cuán adversas fueran las circunstancias. Con el tiempo, las acciones de Álvaro comenzaron a hablar más fuerte que cualquier rumor. En una ocasión, organizó un evento en el que reconoció públicamente el esfuerzo y la dedicación de Carolina, destacándola como un ejemplo para el resto de los empleados. Este gesto, aunque no intencionalmente planeado para acallar los rumores, tuvo ese efecto. Muchos comenzaron a verla con otros ojos, no como una amenaza o una intrusa, sino como alguien que había llegado para ganarse su lugar con trabajo duro y perseverancia. El cambio en la percepción de Carolina dentro de la empresa fue un alivio para ella, pero también marcó un nuevo capítulo en su relación con Álvaro. Aunque seguían siendo mundos aparte, ahora había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que ninguno podía negar. Sin embargo, esta paz aparente era solo el preludio de lo que estaba por venir. La vida tenía una forma peculiar de desafiar a quienes creían tener todo bajo control, y Álvaro estaba a punto de enfrentarse a una prueba que cambiaría todo. Carolina no podía ignorar las señales. Durante semanas había sentido una presión constante en su abdomen que se intensificaba con cada día. Su jornada laboral, aunque exigente, no era nada en comparación con el estrés emocional que llevaba dentro. La incertidumbre sobre el futuro y la vulnerabilidad de ser madre soltera la mantenían en un estado de alerta constante.
A pesar de sus esfuerzos por disimular el malestar físico, su cuerpo finalmente le dio una advertencia que no pudo ignorar. Esa mañana, mientras terminaba de organizar algunos documentos en la oficina de Álvaro, un dolor agudo la sorprendió. Intentó respirar profundamente, creyendo que era algo pasajero, pero en cuestión de minutos, el dolor se hizo insoportable. Un mareo repentino la obligó a apoyarse contra el escritorio para no caer. Álvaro, que había regresado de una reunión y se encontraba entrando a la oficina, la vio tambalearse. Sin dudarlo, se acercó rápidamente, sosteniéndola antes de que perdiera el equilibrio. Carolina intentó minimizar la situación, alegando que solo necesitaba descansar, pero Álvaro no estaba dispuesto a arriesgarse. Llamó a una ambulancia y, en cuestión de minutos, estaban en camino al hospital. Durante el trayecto, el silencio entre ambos era ensordecedor. Carolina cerraba los ojos, luchando contra el dolor, mientras Álvaro, visiblemente preocupado, mantenía una mano sobre su hombro como un gesto de apoyo silencioso. La frialdad que solía caracterizarlo había desaparecido, ahora había una preocupación genuina en su mirada, algo que Carolina no esperaba ver. Al llegar al hospital, los médicos la llevaron de inmediato a una sala de emergencias. Álvaro se quedó en la sala de espera, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. El tiempo parecía detenerse mientras aguardaba noticias. Recordó momentos de su vida en los que había enfrentado situaciones difíciles, pero ninguna se comparaba con la ansiedad que sentía en ese instante. Algo dentro de él había cambiado en las últimas semanas, y aunque no podía explicarlo completamente, sabía que Carolina y el bebé estaban en el centro de esa transformación. Después de lo que parecieron horas, un médico salió para informarle que Carolina estaba estable, pero que el parto se había adelantado debido a las complicaciones. Álvaro sintió una mezcla de alivio y temor al escuchar que el bebé estaba por nacer. Nunca antes había experimentado algo similar. Mientras se dirigía hacia la sala donde Carolina estaba siendo atendida, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué se sentía tan involucrado? ¿Por qué esa situación lo afectaba de una manera tan profunda? Dentro de la sala, Carolina estaba exhausta pero consciente. Sus ojos buscaron a Álvaro cuando éste entró. Aunque las palabras eran innecesarias, ambos intercambiaron una mirada que decía más de lo que cualquier conversación podría expresar. Álvaro se sentó junto a ella, tomando su mano en un gesto que era a la vez inesperado y reconfortante. Carolina, a pesar de su estado, sintió una paz momentánea al sentir su presencia. El parto fue complicado. Los médicos trabajaban con rapidez y precisión, mientras Carolina luchaba por mantenerse fuerte. Álvaro observaba todo desde un rincón, su corazón latiendo con fuerza con cada movimiento del equipo médico. Finalmente, el llanto de un recién nacido llenó la sala. Álvaro, paralizado por la emoción, vio cómo los médicos colocaban al bebé en los brazos de Carolina. Ella, con lágrimas en los ojos, lo sostuvo con una mezcla de amor y alivio. Cuando Álvaro se acercó, algo en él cambió. Miró al bebé y sintió una conexión que no esperaba. Aunque sabía que no era su hijo biológico, una fuerza inexplicable lo impulsó a acercarse aún más. Cuando finalmente lo sostuvo en sus brazos, sintió como si una barrera invisible dentro de él se desmoronara. Era como si el peso de su vida anterior, lleno de ambición y superficialidad, se desvaneciera en ese instante. Álvaro pasó horas en el hospital junto a Carolina y el bebé. Observaba cada pequeño movimiento del recién nacido, cada expresión de Carolina, y se daba cuenta de que algo había cambiado para siempre en su vida. No era solo un acto de compasión, era una decisión consciente. Decidió que no permitiría que Carolina enfrentara sola las adversidades que él mismo conocía tan bien. Recordaba su propia infancia, marcada por carencias y luchas, y no podía permitir que ese bebé pasara por lo mismo. En los días siguientes, Álvaro fue un constante apoyo para Carolina. Aseguró que no le faltara nada en el hospital y se encargó de que el bebé tuviera los mejores cuidados. Su determinación era evidente y no pasó desapercibida para quienes lo conocían.
Sus empleados, acostumbrados a verlo como un hombre implacable y distante, estaban sorprendidos por su dedicación y ternura hacia Carolina y el bebé. El cambio en Álvaro era profundo y genuino. Decidió que tomaría responsabilidad completa por ambos, no por obligación, sino porque algo dentro de él le decía que era lo correcto. Cuando Carolina fue dada de alta, Álvaro organizó todo para que tanto ella como el bebé tuvieran un lugar digno donde vivir. Aunque Carolina al principio dudaba de sus intenciones, terminó aceptando su ayuda, entendiendo que no era un gesto de caridad, sino un compromiso real. Los días se convirtieron en semanas, y Álvaro continuó demostrando su compromiso. Se encargó de que Carolina tuviera todo lo necesario para cuidar a su hijo y, al mismo tiempo, comenzó a involucrarse más en sus vidas. Aprendió a cargar al bebé, a calmarlo cuando lloraba, e incluso se encontró disfrutando de momentos simples como observarlo dormir. Era como si el bebé hubiera llenado un vacío que Álvaro no sabía que existía. Carolina, por su parte, observaba con asombro cómo Álvaro se transformaba ante sus ojos. Aunque había comenzado a aceptar su ayuda con recelo, pronto entendió que sus intenciones eran sinceras. No buscaba nada a cambio, simplemente quería asegurarse de que tanto ella como su hijo tuvieran una vida mejor. Esto la conmovió profundamente, pero también la llenó de preguntas. ¿Por qué un hombre como Álvaro, con todo el poder y la riqueza del mundo, había decidido involucrarse tan profundamente en sus vidas? El tiempo que pasaron juntos permitió que ambos comenzaran a entenderse en un nivel más profundo. Aunque venían de mundos completamente diferentes, compartían una fortaleza y una determinación que los unía de maneras inesperadas. Álvaro, que siempre había valorado la independencia y la autosuficiencia, comenzó a apreciar la importancia de las conexiones humanas. Carolina, que había aprendido a no confiar en nadie, empezó a abrirse a la posibilidad de que no todos tenían segundas intenciones. Sin embargo, este nuevo comienzo no estaba exento de desafíos. Mientras Álvaro se enfocaba en construir un futuro para Carolina y el bebé, las sombras del pasado comenzaban a cernirse sobre ellos. El día que Carolina firmó su contrato como asistente personal de Álvaro, Esteban reapareció, esta vez buscando una parte de la fortuna familiar. Al enterarse de que Carolina y su hijo eran ahora parte de la vida de Álvaro, intentó manipular la situación para su beneficio. Pero su ambición lo llevó a revelar públicamente detalles de la paternidad del bebé, buscando desacreditar a Álvaro y Carolina. El día que Carolina firmó el contrato como asistente personal de Álvaro marcó un giro inesperado en su vida, no solo por el compromiso que adquiría con un hombre que había transformado su destino, sino también porque sería el inicio de un oscuro capítulo que pondría a prueba su fortaleza y determinación. Lo que Carolina no sabía era que alguien del pasado regresaría para intentar destruir lo poco que había logrado construir. Esteban, el hermano menor de Álvaro, siempre había sido una figura problemática dentro de la familia Velasco. Su carácter manipulador y sus ambiciones desmedidas lo habían convertido en un paria entre los suyos. Durante años, había vivido de manera desenfrenada, derrochando dinero y acumulando deudas que la familia había cubierto en repetidas ocasiones. Pero todo cambió cuando Álvaro decidió cortar toda ayuda económica tras una serie de escándalos que dañaron la reputación familiar. Despechado, Esteban desapareció durante meses, dejando atrás una estela de problemas. Nadie esperaba que regresara, mucho menos con un plan que pondría en jaque la vida de Carolina. El regreso de Esteban ocurrió de manera súbita y con un propósito claro: recuperar su lugar en la fortuna familiar. Al enterarse de que Carolina y su hijo vivían bajo la protección de Álvaro, vio en ellos una oportunidad para manipular la situación a su favor. Esteban, astuto y calculador, comenzó a investigar la vida de Carolina, rastreando cada detalle que pudiera usar como arma. Pronto, descubrió que el bebé no era hijo biológico de Álvaro, una verdad que hasta ese momento solo ellos dos conocían. Carolina se percató de la presencia de Esteban por primera vez en una reunión en la que Álvaro la presentó formalmente como su asistente personal. Aunque el evento tenía como fin solidificar alianzas comerciales, la mirada insistente y despectiva de Esteban hacia ella no pasó desapercibida.
En un principio, pensó que solo era otra muestra de la arrogancia que parecía caracterizar a los hombres de la familia Velasco, pero pronto entendió que había algo más. Esteban se acercó a ella con un tono cordial, pero sus palabras estaban cargadas de insinuaciones que la hicieron sentir vulnerable. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Durante los días siguientes, Esteban se las ingenió para cruzarse con Carolina en múltiples ocasiones, cada vez empujando los límites de su paciencia. Hacía preguntas aparentemente inofensivas sobre su hijo, sus antecedentes y su relación con Álvaro. Carolina, incómoda pero determinada a no mostrar debilidad, respondía con evasivas, consciente de que cualquier desliz podía ser utilizado en su contra. Sin embargo, la inquietud crecía dentro de ella, especialmente cuando comenzó a recibir llamadas anónimas y a notar que alguien parecía seguirla en sus trayectos al trabajo. Esteban, por su parte, se regodeaba en el poder que creía tener al poseer una verdad que podía desmoronar la fachada de estabilidad que Álvaro había construido. Decidió atacar de manera más directa, confrontando a Álvaro en privado. Lo acusó de haber traicionado los valores familiares al asociarse con una mujer de origen humilde y criar a un hijo que no era suyo. Álvaro, acostumbrado a los arrebatos de Esteban, intentó desestimar sus acusaciones, pero la amenaza de exponer públicamente la verdad lo hizo reconsiderar su postura. Sabía que Esteban no solo buscaba dinero, sino también venganza. Mientras tanto, Carolina comenzó a notar cambios en el comportamiento de Álvaro. La seguridad que solía caracterizarlo parecía tambalearse, y aunque no le confesó de inmediato lo que estaba ocurriendo, su distancia emocional la hizo intuir que algo grave estaba sucediendo. Los días pasaban con una tensión latente que hacía que incluso las tareas más simples parecieran pesadas. Carolina, que había enfrentado tantas adversidades en su vida, comenzó a prepararse mentalmente para lo que pudiera venir. La situación llegó a un punto crítico cuando Esteban organizó una reunión con periodistas en un intento por desacreditar a Álvaro y Carolina. Durante el evento, insinuó que la relación entre ambos era una fachada para ocultar un escándalo mayor. Mostró documentos que sugerían inconsistencias en la paternidad del bebé y dejó entrever que todo había sido parte de un plan de Carolina para aprovecharse de la fortuna de los Velasco. Aunque las acusaciones no eran completamente ciertas, la ambigüedad de las pruebas fue suficiente para sembrar dudas en el público. Carolina se enteró de la conferencia de prensa a través de un mensaje de texto de una colega. Al leer los titulares que comenzaban a circular en los medios, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las imágenes de Esteban hablando con los periodistas, los comentarios venenosos en las redes sociales y las miradas inquisitivas de sus compañeros de trabajo la hicieron sentirse expuesta como nunca antes. Pero lo que más la preocupaba era cómo esto afectaría a Álvaro y, sobre todo, al bebé. Álvaro enfrentó la situación con una calma aparente, pero internamente luchaba contra una mezcla de ira y frustración. Sabía que Esteban estaba jugando sucio, pero también entendía que la verdad detrás de sus acusaciones tenía el potencial de destruir no solo su reputación, sino también la confianza que Carolina había depositado en él. Decidió confrontar a Esteban en privado una vez más, esta vez con la intención de poner fin a su juego de manera definitiva. El enfrentamiento entre los hermanos fue intenso. Esteban, envalentonado por la atención mediática que había generado, se negó a retroceder. Argumentó que la familia Velasco le debía todo lo que había perdido y que no descansaría hasta recuperar su lugar. Álvaro, en cambio, le dejó claro que no estaba dispuesto a ceder a sus demandas. La tensión entre ambos alcanzó un punto de quiebre cuando Esteban, en un intento desesperado por controlar la narrativa, amenazó con revelar aún más detalles íntimos sobre la vida de Carolina. Esa misma noche, Carolina tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Decidió hablar con Álvaro, enfrentarlo y exigirle que le dijera la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. La conversación fue breve pero cargada de emociones. Álvaro, consciente de que Carolina merecía saber la verdad, le explicó la situación con Esteban y la gravedad de las amenazas que había hecho.
Carolina, aunque consternada, se negó a dejar que el miedo la paralizara. Mientras tanto, Esteban, incapaz de prever las consecuencias de sus acciones, comenzó a perder el control de la narrativa que había construido. Las inconsistencias en sus declaraciones y la falta de pruebas contundentes hicieron que algunos medios comenzaran a cuestionar su credibilidad. Esto, lejos de hacerlo retroceder, lo llevó a tomar medidas más extremas. En un último intento por desacreditar a Álvaro y Carolina, filtró documentos personales que involucraban detalles sensibles de su relación. El impacto fue inmediato. La humillación pública parecía inevitable, pero Álvaro enfrentó la situación con dignidad. Reveló que sabía desde el principio que el bebé no era suyo y que su decisión de apoyar a Carolina fue una forma de redimir su propio pasado. Esteban, incapaz de demostrar arrepentimiento, fue desheredado por Álvaro. Carolina, por su parte, decidió no aceptar más ayuda de la familia Velasco. Con su bebé en brazos, inició una nueva vida, construyendo su futuro desde cero con la misma fuerza que la había sostenido en sus momentos más oscuros. Álvaro estaba acostumbrado a lidiar con los problemas con una fría racionalidad que le permitía salir ileso de los peores escenarios. Sin embargo, el escándalo que Esteban había provocado no era uno más en su historial, era diferente. Esta vez, su reputación, su orgullo y, lo más importante, la vida de Carolina estaban en juego. Las acusaciones que su hermano había lanzado al aire no solo eran un ataque directo a su imagen, sino también un intento de destruir lo poco que había logrado construir con esfuerzo y redención. La conferencia de prensa que Esteban organizó fue el detonante. Las imágenes de periodistas cuestionando la legitimidad del hijo de Carolina, los titulares sensacionalistas que inundaron las redes sociales y las miradas de quienes alguna vez habían alabado a Álvaro por su éxito ahora eran dagas que perforaban su confianza. Álvaro sabía que la batalla no sería fácil. Esteban, aunque imprudente, era un maestro en manipular la opinión pública, y la sombra de la duda era suficiente para desestabilizar cualquier fortaleza. Carolina, por su parte, vivía un calvario silencioso. Las llamadas anónimas no cesaban, los comentarios venenosos en redes sociales crecían como una tormenta y, en su entorno laboral, las miradas desconfiadas se multiplicaban. No era solo la presión de ser señalada como oportunista o manipuladora, lo que más le dolía era que su hijo, tan inocente y ajeno a todo, pudiera crecer marcado por un escándalo que ni siquiera entendía. Las noches se volvieron interminables, con lágrimas silenciosas y una mezcla de rabia e impotencia que la mantenían despierta hasta el amanecer. La decisión de Álvaro de enfrentar públicamente la situación fue como un rayo que partió la tormenta en dos. Con una voz firme y pausada, convocó a los medios de comunicación para esclarecer todo. El evento tuvo lugar en un salón de su empresa, un espacio donde cada detalle estaba meticulosamente cuidado para transmitir seriedad. Frente a las cámaras, Álvaro confesó algo que pocos esperaban: desde el primer momento supo que el bebé no era suyo. Esa verdad, que había mantenido oculta por respeto a Carolina, ahora era su mayor escudo contra los ataques de Esteban. El silencio en la sala era absoluto. Los periodistas, acostumbrados a versiones maquilladas de la realidad, se enfrentaron a una declaración cruda y directa. Álvaro explicó que decidió apoyar a Carolina porque había visto en ella una valentía que le recordaba lo que él mismo había perdido. Reconoció que durante años había sido un hombre frío, incapaz de conectar con las emociones de quienes lo rodeaban, y que Carolina le había dado una oportunidad para redimirse a través de actos, no palabras. La reacción del público fue mixta. Algunos admiraron su sinceridad, mientras que otros cuestionaron sus motivos. Sin embargo, lo que nadie pudo negar fue la fuerza con la que Álvaro se enfrentó a las preguntas más incisivas. No buscó excusas, no desvió la atención hacia otros culpables. Asumió su parte de responsabilidad, pero dejó claro que no permitiría que Esteban continuara atacando a Carolina o a su hijo. El desenlace para Esteban fue devastador. Álvaro, con documentos en mano, demostró las múltiples ocasiones en las que su hermano había intentado chantajear a la familia, así como los negocios turbios que había emprendido utilizando el apellido Velasco como garantía.
Esta exposición pública fue el golpe final. Los socios que alguna vez habían confiado en Esteban le dieron la espalda, y las puertas que alguna vez estuvieron abiertas para él se cerraron de golpe. El anuncio de que Álvaro desheredaba oficialmente a Esteban resonó como un trueno. Aunque no era una medida que pudiera tomarse a la ligera, Álvaro estaba decidido a proteger lo que quedaba de su familia y de su propia integridad. Esteban, al verse completamente acorralado, intentó una última jugada. Amenazó con revelar detalles aún más íntimos sobre la vida de Carolina y el origen de su hijo. Pero esta vez, nadie estaba dispuesto a escucharlo. Para Carolina, la humillación pública parecía inevitable, pero encontró una inesperada fortaleza en las palabras de Álvaro. Aunque al principio dudó de sus intenciones, entendió que su decisión de confesar la verdad no era solo un acto de valentía, sino también una forma de liberarlos a ambos del peso de las mentiras. Fue en ese momento cuando decidió que no permitiría que su vida siguiera siendo definida por el apellido Velasco. Con una resolución firme, Carolina tomó la decisión más difícil de su vida. Agradeció a Álvaro por el apoyo que le había brindado, pero dejó claro que no podía aceptar más ayuda de su parte. No quería que su hijo creciera bajo la sombra de un apellido que, aunque poderoso, estaba cargado de conflictos y secretos. Para ella, iniciar una nueva vida desde cero era la única manera de garantizar que su hijo tuviera una oportunidad real de ser feliz. Carolina dejó la casa que Álvaro le había ofrecido. Con cada paso que daba, sentía el peso del pasado desvanecerse poco a poco. No fue fácil. Las miradas de los vecinos, los comentarios malintencionados y la incertidumbre de no saber qué le deparaba el futuro eran obstáculos que la ponían a prueba diariamente. Sin embargo, encontró consuelo en las pequeñas cosas, la sonrisa de su hijo, el apoyo de los amigos que se quedaron a su lado y la satisfacción de saber que había recuperado el control de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Carolina encontró un pequeño departamento en un barrio modesto, donde nadie la conocía y donde podía empezar de nuevo sin ser juzgada por su pasado. Con cada caja que desempacaba, sentía que construía un nuevo hogar, un espacio donde el amor y la fortaleza serían los cimientos. El camino no fue fácil, pero Carolina nunca perdió la esperanza. A pesar de los desafíos, logró encontrar un empleo que le permitió mantenerse y cuidar de su hijo. En cada momento de duda, recordaba todo lo que había enfrentado y superado. La voz de Esteban, las miradas acusadoras, los titulares sensacionalistas, todo eso era ahora parte de un capítulo que había cerrado con determinación. Carolina, con su hijo en brazos, miró al horizonte. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero o propiedades, sino en la dignidad y la capacidad de seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Con esa certeza, dio un paso más hacia su nueva vida, decidida a construir un futuro lleno de esperanza y libertad. La historia de Carolina enseña que la dignidad y la perseverancia son más valiosas que cualquier riqueza. Enfrentó la adversidad con valentía y demostró que, aunque la vida puede arrancarlo todo, nunca podrá destruir el espíritu de quien decide luchar.